20 years anniversary, and also for making this party with more happiness, because we're sharing what we are celebrating. And let's continue with the startups, and now we'll go to the next pitches with Industry 4.0, sustainability and energy efficiency. We will invite one by one the different startups, and in any case, let's start with the first one. And the floor is yours. Carlos, are you ready? Oh, yes, sorry. You are working, or you are. That's good. That's good. It means that you are not losing any second of your life with your startup. Go ahead, please. Yes. Hi, everybody. Um, this is Carlos Flamery speaking. I am the CEO of Apolo Analytics. Sorry, today is a complex day, like the every day for the startups company. And with your permission, I will talk with you in Spanish to take profit of the 5 minutes. That the 5 minutes is very short to explain and to speak fast to explain all the things that we are doing. With your permission, I follow in Spanish. Um, uh, a ver, ¿qué es Apolo Analytics? Intentamos explicar a veces la creación de una plataforma compleja, una plataforma de datos que lo que hace es trabajar la inteligencia de los datos. Nosotros hemos venido del mundo IT y nos dedicamos a ciberseguridad. Y por tanto, en este mundo, a veces lo que no encontramos es una plataforma que integre los datos. ¿Cuál es el futuro de los datos en el mundo? Bueno, pues 5G, blockchain, inteligencia artificial, ciberseguridad, IoT, por supuesto. Por tanto, una empresa no puede permitirse paralizarse. Necesita analizar las cosas. La ciberseguridad son capas. Una de ellas es la monitorización. Por tanto, ¿qué trae de nuevo Apolo Analytics a este mercado de la ciberseguridad o del análisis de los datos, al fin y al cabo? Trae una optimización de cada uno de los pasos que necesitamos. Trae un control total, trae la inteligencia para la infraestructura de la IoT, de las TIC, mejora la eficiencia, ahorran los costes y sobre todo tiene una proyección a nivel de internacional que permite que podamos proteger estos datos y sobre todo las paradas de producción. Nuestro leitmotiv, más que la ciberseguridad, es proteger a las empresas y hacer que nunca paren. Ahí está lo más importante. Cuando Apolo Analytics analiza infraestructura de IoT, ¿qué está consiguiendo? Está consiguiendo un ahorro en costes de personal y de software, porque muchas de estas plataformas que existen actualmente necesitan mucha gente para hacer el seguimiento. En nuestro caso, ¿qué se produce? Se produce un ahorro de costes porque está todo automatizado. Por tanto, necesitas mucho menos personal. Eficiencia en la organización. Integra muchas otras plataformas. No podíamos pretender extraer de la realidad tecnológica a otras plataformas que están funcionando muy bien y que son perfectamente efectivas. Por tanto, ¿qué hace? Integra otros softwares muy necesarios. Por ejemplo, como pueden ser algún SIEM, como puede ser algún antivirus. La evolución de esta plataforma será ir poniendo cada vez más inteligencia dentro de sus capacidades. Es plug and play, por tanto nos permite distribuirlo o hacer su instalación muy rápida en cualquier red a nivel mundial. Permite la vigilancia, un reporte automático, evita errores humanos, previene intrusiones, porque se puede ver exactamente cuándo está entrando algún malware. Y por tanto, el control total de la infraestructura tecnológica. Monitorización, prevención, inteligencia, tomar decisiones automatizadas. Nuestro objetivo es que cada vez más sea mucho más inteligente. De hecho, las 3 fases importantes en nuestro proyecto es monitorización, ya funciona, tiene clientes,
ya estamos facturando y por tanto ya es un valor seguro de cara a futuro, de cara a posibles inversiones. Nuestro paso siguiente, que será a partir del año que viene, será que sea cada vez más inteligente, ya lo es. En estos momentos analiza si todos los software están actualizados, ya nos da trazas de malwares o trazas de vulnerabilidades que puede tener cualquier infraestructura. Pero es que además lo que hemos hecho este año, por eso trasladamos al año siguiente a la inteligencia, es la capacidad de reporting, la capacidad de absorber cualquier tipo de sensórica. En el mundo de la tecnología tenemos pues, lo que son los endpoints, un PC, un servidor, pero tenemos IoT, solo OT. Por tanto, en el mundo industrial, que está muy poco vigilado a nivel de ciberseguridad, necesita alguna plataforma que le esté dando un reporting permanente con un dashboard agradable, qué está pasando en aquel momento. Porque ya veis que últimamente están habiendo muchos ciberataques y la clave no solo está en poner software y personas vigilando, sino tener automatizadas las respuestas, que eso es lo más importante. Y teniendo un software de este tipo nos permite ver, nos permite tener alertas y por tanto poder escalar mucho mejor cualquier sistema de vigilancia, es decir, un SOC, un Security Operations Center, que nos permite, en estos momentos estamos trabajando nosotros con una empresa de Perú que se llama EFIX Solutions para tener un SOC a nivel mundial. Estamos dando este paso que nos permita tener todas las horas del día cubiertas. Nos hará falta un poquito más, nos hará falta alguna otra alianza a nivel de Asia para poder tener cubiertos los 3 usos horarios mayoritarios en el mundo, pero nos permite ahorro de personal, nos permite esta escalabilidad, la vigilancia incluso con cámaras, con todos los sensores que hoy en día tiene una ciudad. Y una cosa muy importante, evitar el error humano, que esto a veces nos lleva a tener los grandes desastres que pasan cuando hay los ataques que vemos en la prensa, porque al final es cuando hay una sucesión de errores uno detrás de otros. Por tanto, es un software de futuro. Hemos analizado el mercado, también viendo qué competencia podría haber. Está Splunk, está Simplify, son ejemplos de empresas que están en el Nasdaq y que por tanto hay una capitalización muy, muy importante. Al final nosotros no estamos en Estados Unidos, estamos en España y por tanto esto no es tan fácil. Pero, por ejemplo, Simplify ya se ha puesto en contacto con nosotros por el sistema novedoso que tenemos de cómo tratar la información. Los hemos hecho en base a un software nuevo, que es el Go, y en base a lo que se llaman los contenedores. Los contenedores nos permite que este software no sea monolítico, sino que sea montado a todos como un mecano y por tanto permite que cualquier ampliación, cualquier modificación la podamos hacer en semanas, cosa que a lo mejor un software de los más clásicos necesita meses para hacer esta transformación. Por tanto, abarata mucho los y ahora estamos entrando en el ámbito de las energías renovables. Perfecto. Pues muchísimas gracias por este tópico, el tema de la ciberseguridad, por tener un producto ya funcionando con clientes reales, por tener un producto ya en el roadmap, con inteligencia artificial, en alianza también en el entorno de la SAE y sobre todo por crecer desde la SAE hacia el mundo, a Perú, China y demás. Muchísimas gracias, muy buen, interesante y felicidades por la última inversión, porque esto siempre también es un motivo de felicitación. Bien, perfecto, gracias. Muy bien. Vamos a la siguiente presentación y adelante. Are you ready? Go ahead. Yes. Thank you. Hello, everyone. Congratulations again for your 20th anniversary to Tecnovat La Salle. It's a pleasure to have a few minutes to talk to you about Bluefield Research. Bluefield Research is a data and insights provider to the water industry. We believe that water is the most pressing issue facing our generation. Nearly 1 billion people every day don't have access to clean drinking water, and over 3 billion people lack basic sanitation service. We have a team of experts, and we help utilities, companies, organizations address the challenges and opportunities in water with data-backed
actionable market intelligence. Our water market insights are developed to strengthen decisions and strategies with a transparent research methodology, data-supported guidance, and competitive analysis. So there are three parts to our business. We, first of all, offer reports and analysis, so you can download content tracking the industry, looking at key data indicators through our data platform. The second part of the business is corporate subscriptions. So we provide ongoing recurring support to our corporate clients concerning their ongoing needs to understand what's happening in the sector. And the third part of the business is custom consulting projects. And that's where we may be helping an investor look at investing in a technology company. We may be supporting a partner search or providing other commercial support to a water solutions provider. So how do we look at the water sector? We look at it across, I would say, 5 different axes. The first is geographically. So Bluefield is looking worldwide. We have our headquarters in the US. We have our office here in Barcelona, where we track global trends, whether it's in Europe, in the US, in emerging markets, all over the world. The second way that we look at the industry is through macro trends. There are a lot of stresses and pressures on the water industry right now, as you all know. We lived through them. During COVID, we see flooding, we see droughts. There are water quality issues that are arising. So Bluefield tracks those macro trends. The third aspect of our tracking of the industry is along the lines of industrial verticals. So we look at municipal water, industrial water, the nexus between water and energy, which is very important going forward for making the energy production sustainable. Food and beverage production as well. Those producers have a huge water footprint, and understanding how they are consuming water, optimizing their water use is a key piece of understanding how we are going to have sustainable food and beverage production in the long term. We look at agriculture and also power generation itself. Fourth aspect of how we look at the water industry is strategies. So as I mentioned before, we support business decisions, and that's through looking at corporate sustainability. So how are companies setting objectives in terms of reducing their water consumption? We track the goals that they're setting, how much they are replacing and reusing the water that they're using in their production processes. We also look at private investment strategies. So for us, private investors, particularly private equity investors who have funds and are looking more and more at the water sector, considering it a long-term essential infrastructure sector for sustainability and for resilience of urban environments in particular. We also then are supporting utility strategies. So how are utilities looking to diversify their water portfolios, considering reused water, desalinated water, or optimizing their use of ground and surface water. And then fourth, the fifth aspect of our coverage has to do with solutions. So when we talk about solutions, there's a lot of really great technology out there that's already been applied to the telecommunications or the transport or the energy sectors, and we look at how that's going to find its way into the water sector. So what I'm talking about here are digital solutions. So that's deployment of hardware like sensors, data loggers, remote telemetry units, also software solutions applying data analytics. All of these different solutions, we've been tracking the companies, building out databases of projects and costs and deployment rates. We've also been looking at water reuse. Water reuse is a key part of the water portfolio. It's going to make the water industry more sustainable in the long term. It's cheaper than desalination. So we consider that a key part of the water portfolio. Advanced water treatment is another key area that is drawing a lot of attention going forward. How do we produce or recycle water in a way that is more sustainable, lower cost, and is removing a lot of the contaminants that we're becoming more and more aware of and are essential for regulatory compliance. So for us, we have these 3 lines of business. We have 5 major buckets in terms of how we cover the industry. Our types of clients include technology and solutions providers, hardware and equipment suppliers, engineering and services firms, municipal and private water utilities, and corporate and financial investors as well. So based on our business model,
Bluefield's assets, as you can imagine, are primarily its people, its intellectual capital, so all of the data and the data platform that we've built up over the years, and the client relationships that we've been able to build. So to build on that, and the reason we're here pitching is it's been great to form part of the Technova community. We are reaching out to the Technova investor community now, primarily looking for two things. I would say one, people. Bluefield is always in the market looking for recruits for our analyst team, freelance consulting support, other professionals who we think can advance our agenda in the water sector. And second of all, customers. If those listening know of infrastructure investors, key decision makers that are looking at the water industry, want to understand more about it, we're here and are happy to collaborate. So with that, I'll turn it back over to Josep, and thank you very much for your time. Thank you very much for the pitch, very clear, and also with an issue that is a topic of reference, water in this world. Congratulations. Let's go to the next presentation, the next speech. Are you ready? If not, we can go to the next one and we'll come back. Oh, Cototo is here. Okay, good. Okay, hello? I'm going. We cannot. Oh, you are doing the backup solution. It's not bad, but we cannot hear you. You can hear me? Now yes, perfect, good, go ahead. Okay, can you hear me? Okay, yes. I'm gonna do it in Spanish, okay, due to our yes. clients and Perfecto, who adelante. Really want to... Ok, perfecto, gracias. Bueno, hoy he venido a contaros lo impactado que me quedé al leer una noticia de La Vanguardia del año pasado. Decía que el 40% de todo el mundo, es decir, casi la mitad de todo el planeta, no tenía internet de alta velocidad en sus casas. Sin embargo, somos capaces de enviar un astronauta a la Luna, hacer una videollamada desde la Luna hasta la Tierra, y aquí en la Tierra, en un mismo barrio, hay personas que no pueden hacer esa videollamada. Y diréis, ostras, esto parece del siglo pasado, ¿no? De sitios subdesarrollados. Pues bien, esto es lo que está pasando en el casco antiguo de Badalona. En Badalona no tienen fibra óptica, están con el viejo ADSL. De hecho, otra noticia en La Vanguardia de este año decía que los vecinos no podían, durante el COVID, estar en sus casas teletrabajando. ¿Os imagináis estar encerrados y no poder teletrabajar? Pues es lo que está pasando hoy en día también. Y bueno, nosotros hemos venido a resolverlo. Somos de Menorca y diréis, ostras, en Menorca, ¿qué pasa en Menorca? Pues en Menorca pasa exactamente lo mismo. El casco antiguo de Ciudadela de Menorca no tiene fibra óptica y nosotros hemos conectado con otro sistema que ahora os comentaré. Y tanto en Badalona como en Ciudadela hay otros cascos antiguos en toda España que le pasa lo mismo, como Toledo, como Granada o incluso como San Sebastián. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Conectar cascos antiguos que no tienen fibra óptica con fibra aérea, que es la tecnología que nosotros utilizamos. Es un sistema de antenitas como esta, que poniéndolo arriba del todo en los tejados y conectado a nuestra infraestructura, tienes internet de alta velocidad en tu casa. Por tanto, aparte de hacer eso, hacemos algo más, por supuesto. Somos una operadora como las grandes, como Movistar, Orange, etcétera. Por lo tanto, también damos fibra óptica y servicios de telefonía. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es aterrizar en estos cascos antiguos para resolver el problema y, una vez generada esa marca y esa confianza, salir fuera del casco antiguo con fibra óptica y con otros servicios, ¿vale? Por tanto, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo nos confía la gente? Pues bueno, básicamente por tres pilares. El primero es que no hablamos ni de gigas ni de megas. Al final lo que queremos es tener esa cercanía con el cliente para saber lo que necesita y con nuestro Machine Learning vamos adaptando todas estas tarifas para que no paguen ni un duro de más. Segunda, wifi hasta en el baño. ¿Qué es esto de wifi hasta en el baño? No sé si lo sabéis, pero las típicas operadoras siempre te venden cuanta más velocidad mejor, ¿no? Y básicamente te venden lo mejor y al final del todo en la casa, en la última habitación, no tienes wifi. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Pues nosotros lo que hacemos es, mediante un sistema de routers inteligentes, conectamos toda la casa con la misma velocidad para que no te falle nunca en ningún rincón, incluso hasta en el baño. Y por último, no queremos parecer una operadora.
Básicamente abrimos oficinas cuando las demás las cierran y tienes que hablar con una máquina, nosotros al revés, siempre hablar con la persona. Hablamos por WhatsApp con los clientes para poder resolver todo lo más fácil posible y lo más rápido. Y por último, tenemos hasta una mascota en el equipo, es decir, un gatito. ¿Por qué? Porque creemos que la marca es muy importante. ¿Y cómo hacemos todo esto? Con un gran equipo. Al final, el equipo se sustenta con dos pilares: la profesionalidad, que siempre aplicamos en todo proceso, y el buen rollo. Al final hablamos no con clientes, sino con personas. Por lo tanto, siempre queremos que la comunicación sea de persona a persona. Y hablando un poquito más de economía, ¿cómo hemos empezado todo esto? Empezamos con nuestros ahorros, los 3 socios. Y a partir de ahí, en 6 meses, nos dieron un préstamo de 80.000 euros para poder seguir creciendo. A día de hoy estamos facturando 300.000 euros al año, y con un recurrente y una tasa de crecimiento mensual del 15%. Por tanto, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y ya para acabar, empezamos hace un año con nuestro primer cliente y a día de hoy hemos abierto diferentes ubicaciones dentro de la isla de Menorca. El siguiente objetivo es ir el segundo casco antiguo, en este caso, que será el de Badalona, para poder probar ahí, adaptar y resolver el problema y 6 meses después abrir fuera del casco antiguo también con fibra óptica y otros servicios. Y justo un año después poder saltar al siguiente casco antiguo de España, que ya veremos cuál será. ¿Nos ayudáis a conseguir verlo? Muchísimas gracias. Fantástico, ahí estaremos para ayudarte con todo lo que tengáis que desarrollar. Y muy interesante Gracias. esta solución porque efectivamente la alta conectividad no solo hasta la puerta, sino que llega hasta el baño. Por tanto, me quedo con esa idea que es importante. Alta conectividad. Muy bien. Vamos a la siguiente presentación. Let's go to the next presentation. Is Earth Pulse, also is an entrepreneur. In this case, is a new company that is incubated at La Salle Technova. Go ahead. Hola, soy Laura, CEO y cofundadora de EarthPulse, y os voy a explicar lo que hacemos. En EarthPulse facilitamos el uso de datos de satélite para mejorar la toma de decisiones frente a eventos climáticos. El impacto socioeconómico de los desastres naturales es altísimo, eso lo sabemos. Se pierden infraestructuras de todo tipo y vidas. Y no solo, también se empeoran las condiciones de vida, que pueden ir desde una disrupción de una cadena de suministro hasta incluso migraciones. Tiene un impacto brutal. Y además, la frecuencia de los eventos se acelera. El problema fundamental aquí es que los gestores de infraestructura crítica y las instituciones financieras como aseguradoras no están evaluando de manera completa la exposición y el impacto de este tipo de eventos. ¿Está bien cuantificado el impacto socioeconómico de urbanizar en terreno inundable? ¿De poner plantaciones de valor económico en la ladera más vulnerable de un volcán? ¿Es posible parametrizarlo? ¿Es posible generar ante todo esto una respuesta adaptativa? Pues sí, es posible. Con datos de satélite existe una oportunidad. Hay muchos datos, cada día están girando alrededor de la Tierra más y más y más satélites. Se ha hecho una inversión brutal a nivel global en poner satélites en órbita y los datos de satélites son a todos los efectos Big Data. Sin embargo, casi no hay penetración de mercado. ¿Por qué? Porque son datos complejos y caros y a no ser que seas un experto, no sabes ni cómo llegar a estos datos, ni siquiera qué aportan. Es aquí donde entramos nosotros. En EarthPulse transformamos estos datos en información útil para toma de decisiones frente a eventos climáticos. ¿Qué quiere decir? Pues que pasamos del dato del satélite a la cuantificación del daño. No estamos en predicción, no vamos a saber cuándo va a ocurrir un desastre u otro, pero sí vamos a dotar al que toma la decisión de una información para generar una respuesta adaptativa. Nuestro producto son los pulses, producto paquetizado. Estos indicadores permiten localizar y cuantificar el impacto de un evento, en el caso del Impact Pulse, o medir la vulnerabilidad específica del territorio, en el caso del Vulnerability Pulse. Además, gracias a nuestros algoritmos de inteligencia artificial, lo hacemos de forma muy rápida y económica. ¿Para quién? Pues, por ejemplo, una empresa de agua o electricidad, una utility que quiera saber dónde establecer unas barreras para proteger su infraestructura, o una aseguradora que quiera poner un precio paramétrico en función del riesgo, o una administración para saber cuáles son las zonas vulnerables hacia las cuales una población no debería desarrollarse. Realmente los ejemplos son muchos y las posibilidades son muy amplias. Entonces, ¿qué competidores tenemos? Bueno, por un lado, los que ya procesan este tipo de datos, que generalmente ofrecen sus servicios a modo de consultoría, y al no utilizar inteligencia artificial son caros. Y por el otro, competidores indirectos son los que ponen sensores en el terreno, todo IoT, incluso también drones. Pero hay que ir al territorio, no tienen cobertura global y tampoco son escalables.
Nuestra ventaja competitiva reside en nuestra tecnología. La inteligencia artificial nos hace escalables, rápidos y asequibles. Tenemos cobertura global y damos integración con toda la red de datos. Nuestro modelo de negocio es por suscripción, basado en las funcionalidades incluidas en cada tipo de indicador y la extensión del territorio a monitorizar. No es consultoría. Hemos validado la tecnología y estamos validando el Product Market Fit. Nuestros pulses los hemos probado desde grandes extensiones en Camboya, Timor-Leste o Mozambique a extensiones mucho más pequeñas como la Comunidad de Madrid o Torroella de Montgrí. Estamos trabajando con la ESA, con el Asian Development Bank, con la Agencia Catalana del Agua y con algunas administraciones de la Generalitat por el momento. Y ahora estamos empezando a trabajar con aseguradoras. Entonces, el equipo core, yo misma con 15 años de experiencia en datos de satélite, previamente he trabajado en la Agencia Espacial Europea. Tenemos a Juan, que es nuestro CTO experto en inteligencia artificial, y a Ana, con más de 10 años de experiencia en innovación y servicios medioambientales. Y además tenemos un team 3 developers más. ¿Cuál es nuestro roadmap? Llevamos un año operando, hemos estado realizando pilotos para el Technical Validation y el desarrollo tecnológico. Hemos tenido financiación pública y bootstrapping de los diferentes pilotos y algunos premios. Ahora, a final de este mes, vamos a lanzar el MVP. Y para responder a la demanda que hemos visto generalizada, hemos empezado con el MVP de Flood Impact, pero evidentemente podemos abrir este roadmap a diferentes tipos de eventos. De momento, como hemos dicho antes, estamos validando en aseguradoras y en utilities. Sabemos dónde estamos hoy y bueno, lo que buscamos son pilotos con corporates y también buscamos un poco de guía para abrir una ronda de financiación en alrededor de unos 6-10 meses. Eso es todo. Muchas gracias. Esta iniciativa, primero porque es global, es escalable tecnológicamente y está ya en la fase de crecimiento. Esto quiere decir que estás en este momento en el que podéis escalar y claramente esta guía la vais a poder encontrar en Telegram también para poder encontrar estos emprendedores. Let's go to the next startup, in this case talking about sustainability and energy efficiency. Kosten factor? Okay, Josep, thank you very much. Hi all, I'm Alexander Cavalar from Kosten Factor. We are expense reduction analysts. What we are doing is analyze overheads of companies to trim them. Our team is Enrique Batalla, the technology specialist, Josep Carlon, energy engineer, Lutz Vosgerau, sales. We deal with overheads, as we said, like energy costs, transport and logistics, TIC, insurance, cleaning costs, security, computer and system maintenance, and patents. So the four steps to produce, of our procedure is, we start analyzing today's situation. Then we go to elaborate and present a detailed recommendation to our client and take a decision with him. Third, we help him to implement between provider and selected provider. Finally, we certify real cost savings to our client. So what it is for? Improve business profit, increase the competitiveness of the client company, and this means we maintain the company fit for the future. So forget, we made the company paying less in an paying less is as important as selling more for the company. So what kinds of clients we do have? Industrial business, clinics, hospitals, residences, geriatrics, private universities, schools, and grown-up startups. One example for a good client for us is a clinical laboratory. We checked their transport costs with a huge cost saving because of the great number of outlets they have all over in Spain. That
Then also we worked on cleaning costs in the head offices they have, and electricity and insurance. By the way, we work on the base of a success fee. If there is no savings, there's no fees. What are you waiting for? Please feel free to contact us for any question. Alexander Caballar, Kosten Factor, thank you for your attention. Bye-bye. Thank you, Alexander, for your proposal. And I don't know how they are waiting for it. It means connect with Alexander in order to reduce the reduction of the expenses. Okay, good. Let's go to the next and the last speaker. In this case, the next speech from Therminer. Are you ready? Yes, so can everyone hear me? Good. Go ahead. Yes, perfect. All right, thanks a million. So, hello everyone. My name is Gonzalo Garcia. I'm the CEO of Therminer, and I want to tell you how Therminer is already giving a second life to the energy wasted by data centers. So, to properly understand what we do, we need to first analyze the data processing industry. Data centers has exceeded a market value of more than $100 billion only in Europe. And that's not all. The total investment in data centers is expected to increase, reaching $432 billion by 2025. Blockchain processes, such as Bitcoin mining, spend more energy than Ireland or Argentina in just 1 year. This equals to more than 15 billion euros. This industry spends tons of energy, and they are one of the most polluting industries because of the heat released. This heat is not only wasted, but rather requires even more energy to cool it down. On the other hand, the heat consumption in the industrial sector is higher than the global electricity consumption. Producing the heat required has a massive impact on the final costs. Summing up, we have a heat producer spending money on cooling and a heat consumer spending money on heating. The most economic energy is the one that you don't pay. So we are going to eliminate the cost for the heating cost for the industry and the cooling cost for the data centers. At Therminer, we've already produced a boiler capable of capturing the energy released by data processing. Usually, this energy is wasted, but we recycle it to power the heat demand. Our blockchain boiler is powered by our unique software, designed to manage either 1 than 1,000 boilers, and turning Therminer in a scalable solution. The combination of the boiler and the software allow us to transform the heat release into hot water. Our design materializes the concept of efficiency, contributing towards electrifying heating and cooling systems, increasing the energy efficiency ratings. But that's not all. It also enables countries to achieve their carbon emissions targets by using electricity from renewable sources such as solar systems. Our business model is based on two streams of revenue. First, we sell our boilers, but second, we generate a continuous income by providing data processing services while capturing the heat release. We charge a management fee from the benefits generated. Therminer was also born with a purpose, and we want to contribute to the Sustainable Development Goals by bringing a social, circular, and sustainable solution, which brings the energy market to a new concept. Every and each business that has a continuous hot water demand is part of our market. We've validated our market permeability with more than 40 industries, 30 hotels and spas, and 20 solar panel suppliers. We will penetrate into the market through partnerships with solar panel suppliers. We have a common target in the market. Our customers are their existing customers. We've already established our first partnership with Deliver, a solar panel supplier. We've analyzed our potential competitors within our market as well, by selecting the best from 3 categories: hot water boiler manufacturers, data processing heat recoverers, and alternative cooling system suppliers. We've positioned our solutions with marked advantages against them, while it's the only solution combining hot water supply, data processing, heat recovery systems, liquid cooling technology, and our unique software on top of it. In our team, we are obsessed with efficiency, and we keep seeking for ways to apply for every and each aspect of our lives. Aaron, my co-founder, he's been investing time and money in blockchain processing since he was only a teenager. I'm always thinking about businesses and how to make raw ideas profitable, which is why we are convinced that combining our skills and running together along this journey
is the most efficient way to progress and achieve our shared goal. This is just where we are, but we also have a vision targeting data centers globally. We plan to use our current product just as the starting point towards a fully circular energy consumption. Not only bringing recycling into the energy market, but making businesses and data centers generate a revenue stream from waste. So that's the plan. Now, I need all your support during this journey. Thanks for your attention. Thank you very much for the presentation. Very interesting project, and also you were accelerated by the Scale Up Champions. It means the European Accelerator. Thank you very much, and all the best for your project. And now we change from the startups